Hola, soy Oscar Schmidt de Argentina. En este corto video vamos a tocar tres temas. Uno es quién soy. Segundo, por qué elegir OpenExo. Tercero, para qué elegir OpenExo. Tengo más de 25 años de experiencia en la industria de nuevas tecnologías, gestión y metodologías de trabajo, no solo por el lado profesional, sino por el lado universitario, dado que soy profesor de universidades acá en Argentina. Desarrollo mis actividades generalmente en Argentina, pero también hace 11 años desarrollo foros, encuentros de innovación y nuevas tecnologías, tanto en Chile, Perú y un poco menos pronunciado en Ecuador y en México. Soy ingeniero en sistemas de información, tengo un máster en Business Administration y 3 años estudié coaching ontológico, coaching y liderazgo ontológico. La segunda pregunta es ¿por qué elegir OpenExo? Hace 3 años aproximadamente me metí fuertemente con la temática de transformación digital y con el tema de tendencias y metodología de trabajo, más allá de haber trabajado con Design Thinking, Design Sprint, Lean Startup, Agile, Scrum y demás, como las metodologías tradicionales como modelo Canvas, PMP, etc., encontré que OpenExo confluyen en un formato concreto, dirigido y muy bien armado con todas las mejores prácticas del mercado, buscando obviamente una innovación y la transformación de la empresa o mismo la transformación de las personas dentro de la empresa. Hoy por hoy la industria está cambiando de manera diferencial. Cada año que pasa se nota mucho más y mucha de la gestión de las personas que están en las empresas se basan en libros de la década de los 90. O sea, estamos usando herramientas antiguas con problemas de actualidad que no confluyen. Por eso OpenExo y la metodología y apoyada por la comunidad de colegas que existen, me parece una alternativa más que importante a la hora de afrontar desafíos donde uno no sabe con qué se va a encontrar y qué alternativas uno puede tener que va más allá del conocimiento de una persona, sino que se requiere del conocimiento compartido, un conocimiento y una experiencia compartida. El porqué de OpenExo es muy interesante cómo los creadores de OpenExo apuntaron a lo que es transformar el mundo. El MTP o el propósito transformador masivo es transformar el mundo para un futuro mejor. Eso fue una de las cosas que me atrapó en el sentido de con tan poco cómo engloba mucho y cómo se puede hacer mucho también, ¿no? Hay un pensamiento, o lo quiero compartir con ustedes, que es el ser humano naturalmente sufre transformaciones desde que es chico hasta que se muere. Se transforma constantemente, tiene un esquema biológico que se va transformando periodo tras periodo, momento tras momento. Y particularmente el ser humano en la sociedad tiene una experiencia que lo traduce en forma lineal frente a cambios exponenciales, y ahí se produce una brecha entre lo que pudo cambiar y lo que el mercado o el contexto requiere. Y ahí es donde la metodología OpenExo ayuda a separar miedos y aportar posibilidades concretas, un trabajo cooperativo y colaborativo donde se buscan resultados muy concretos, muy particulares. Por eso yo veo que la metodología OpenExo genera desafíos y propone un esquema de trabajo para esta transformación. La última pregunta es ¿para qué participar en OpenExo? A mí me produjo gran impacto, si bien estaba hace un par de años con el tema de la transformación digital en las empresas y en las personas, cuando vi una serie de videos de Salim Ismaili y Francisco Palao, donde hablaba del MTP de OpenExo. Esto que hablamos de transformar el mundo para un futuro mejor. No solamente eso, sino sus propósitos, de alguna manera, en cómo generar y apoyar a esta comunidad. Ese para qué es lo que también la sociedad está necesitando. Si bien estamos viviendo una situación particular donde lo que es el coronavirus y toda la pandemia, que en este caso es la crisis de la actualidad, creo que nos va a llevar a repensar un poco todo lo que nos está sucediendo y
y algo particularmente como que creo fuertemente se está dando un cambio de paradigma de cómo se está dando un renacer del ser humano. Un renacer del ser humano donde lo que debería ser obvio no lo estábamos haciendo. La relación con la naturaleza, lo que es obvio no lo estamos haciendo. Lo que deberían hacer las empresas y no lo estamos haciendo. OpenExo y la metodología ExoSpring propone un mecanismo para afrontar estos desafíos cuando lo que se viene o cuando el futuro es impredecible, como es lo que está ocurriendo con esta pandemia también. Y en el caso de la pandemia lo nombro porque Francisco se le ocurrió hace 2 semanas un desafío que en menos de 48 horas logró congregar casi 300 personas y generaron 20 soluciones que aportan valor a este caso de crisis inesperado. 48 horas, si una metodología en 48 horas surgieron ideas de alto impacto y después llevan un proceso laboral natural porque hay que crearlas, pero algunas son soluciones muy rápidas de generar y apalancar en forma exponencial, ¿por qué no se puede aplicar a otras problemáticas que hoy por hoy tienen las empresas o la industria en sí? Creo que OpenExo puede apoyar y fortalecer la transformación que necesita hoy el mundo, las empresas y sobre todo las personas, que es algo donde yo me siento mucho más cómodo, donde puedo aportar mucho más valor en cuanto a la transformación de las personas, a la transformación de los modelos de negocios, pero fundamentalmente de las personas dentro de esos modelos de negocio. Por esas razones, básicamente quiero participar como embajador de OpenExo y seguir apalancando mi propósito inicial, muy alineado, diría 100% alineado a lo que es el propósito de OpenExo, que mi propósito es transformar a las personas del mundo, pasando de un ser imposible al hacer posible. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Schmidt de Argentina. Hola, soy Oscar Schmidt de Argentina. En este corto video vamos a tocar 3 temas, particularmente quién soy, por qué elijo o hay que elegir. No. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Schmidt de Argentina. Como desafío Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Schmidt de Argentina. Como desafío de ser del...